Gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de adorarle, de alabarle. Siempre es dulce estar en su presencia, siempre es refrescante estar en su presencia. Seguramente usted lo hace en la comodidad de su hogar, cada día, cada mañana, pero también es hermoso y es dulce poder habitar juntos en armonía en estos medios que tenemos virtuales, como es redes sociales, en este tipo de transmisiones. Es refrescante también saber que del otro lado del dispositivo hay otros muchos más quienes disponen de su tiempo también para adorar y también están orando junto por nosotros o junto con nosotros y por nosotros. Y también estamos listos para recibir la palabra de Dios. Así que yo le invito a que la abra, por favor, en el Evangelio según Marcos, de manera providencial, porque en Cristo no hay casualidades, sino está la providencia de Dios. De manera providencial iniciamos en este año a ver el Evangelio según Marcos. Nos faltaron por ahí algunos versículos o algunas porciones en la primera parte que seguramente si el Señor nos da la oportunidad podremos retomarlas para tener completo el Evangelio según Marcos, versículo a versículo. Hemos llegado al capítulo 10 y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 16, Marcos 10, 13 al 16, y he titulado esta enseñanza Confiando como un niño, confiando como un niño. Leemos Marcos 10, 13, dice así: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Oremos una vez más. Padre, gracias por esta oportunidad que nos has dado de alabarte, de adorarte, pero también te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que tenemos de reflexionar en tu palabra, de meditar en ella, de ser exhortados, de ser edificados por medio de ella. Te pido, Señor, yo personalmente, de tu socorro y de tu sabiduría para poder exponerla con claridad, que mis palabras sean apropiadas, que mi articulación de las palabras y de las ideas sea apropiada, con el fin de que tú seas glorificado y de que cada uno de nuestros hermanos aquí puedan entenderlo y puedan tenerlo de manera clara para aplicarlo a sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. En el Evangelio de Marcos, a lo largo de este Evangelio, hemos podido ver la preeminencia o lo importante de la enseñanza en el ministerio de Jesús. Esto lo hemos repetido en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque salta a nuestra atención cómo constantemente vemos en el Evangelio Jesús enseñaba y Jesús enseñaba y Jesús enseñaba. Ciertamente hizo otras cosas buenas, por supuesto, como liberar a los endemoniados, sanar a los enfermos, multiplicar los panes, hacer señales. Vimos cómo Pedro caminó sobre el agua, Jesús caminó sobre el agua. Hemos visto muchas grandes obras del Señor, pero lo más importante para él era la enseñanza. Y esto lo vemos en el capítulo 1. Veamos rápidamente el capítulo 1, versículo 38 de este Evangelio según Marcos, para que veamos cómo Jesús mismo expresó que para él era importante la enseñanza. ¿Y qué tan importante lo era? Marcos 1:38. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que, y esto indica propósito, para que predique también allí. Y lo enfatiza, después dice: porque para esto he venido. Jesús decía: he venido a predicar. Eso es lo que tiene prioridad y preeminencia en mi ministerio. Ahora, vemos que Jesús predicaba, era importante para él, sí. Ahora, la pregunta es: ¿qué predicaba Jesús? ¿Cuál era el tema central de Jesús en su predicación? Marcos capítulo 1 también, pero unos versículos atrás, ahí encontramos la respuesta en el versículo 15. Dice así, esto es lo que predicaba Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Toda persona que da un discurso tiene que saber cuál es la idea central y sobre la cual gira el discurso que va a dar. Es decir, podemos dar diferentes ilustraciones, podemos platicar quizás alguna anécdota, hablo de los que predicamos, pero tenemos que tener claro cuál es el tema central de nuestro mensaje.
¿Cuál es el tema central del mensaje que estamos transmitiendo y del mensaje en general a lo que nosotros nos dedicamos? Es decir, si hay un conferencista que habla acerca de la salud, por ejemplo, ese es su tema, ese es su rubro, la salud, la alimentación, la nutrición, tiene que saber eso. No va a estar hablando de negocios, por ejemplo, no va a estar hablando de entretenimiento, va a estar hablando de cosas que tienen que ver con la salud y hablando del tema de Jesús. El tema de él era el reino de Dios. Y esto lo vemos repetido en el discurso de Jesús. Él hablaba acerca del reino de Dios y decía, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vemos entonces el tema central de la predicación de Jesús, el reino de Dios. A través del tiempo han surgido muchas interpretaciones erradas, por cierto, acerca de lo que es el reino de Dios, porque vemos que Jesús enseñaba, era importante para él enseñaba acerca del reino. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Y aquí es en donde muchos se han desviado. Existe una doctrina que se conoce como dominionismo, también se le conoce como reino ahora. Ha habido muchos exponentes y no es algo nuevo. De los exponentes contemporáneos de esta doctrina dominionista o del reino ahora, está uno que falleció hace pocos años. El avión sobre el que iba o la avioneta sobre la que iba se desplomó y se llamó Myles Munroe. Myles Munroe fue mentor de muchos de los predicadores más populares el día de hoy y él creía en esto, en el reino ahora o el dominionismo. Es una escatología postmilenial y militante que enseña que la única manera para que el mundo pueda ser rescatado, debe ser a través del poder temporal y terrenal previamente incautado por la iglesia. Solo después de que solo después de este modo el mundo haya sido rescatado, podrá entonces regresar el Señor Jesús. Te transmito la idea del reino ahora. En una ocasión yo escuchaba hace años una predicación de este personaje o este predicador fallecido del que te acabo de mencionar, y ciertamente es cautivante. Este hombre decía, el mensaje de Jesús no era la salvación, es lo que decía Myles Munroe en una de estas predicaciones. El mensaje de Jesús no era la salvación. Él decía, Jesús le habló de salvación y nuevo nacimiento a un hombre viejo y de noche, hablando de Nicodemo, cuando le dijo es necesario nacer de nuevo. Y Myles Munroe decía, no, ese no fue el tema de Jesús. Y ahí ya esto nos salta todas las banderas rojas y las luces rojas, ¿no? Así como que, órale, ¿qué va a decir ahora? Él decía, el mensaje de Jesús era el reino. Y dices tú, ok, bueno, vamos a ver de qué reino estamos hablando. Y él se refería, por supuesto, a esta doctrina y decía, los cristianos necesitamos ocupar las mayores posiciones de poder en todas las áreas, tanto en el gobierno como en las artes, como en todo lo que pueda haber, tenemos que estar allí los cristianos. Y esto, mis hermanos, es fuerte porque además él decía, hasta que esto no pase, Cristo no puede venir, decía este exponente, y lo repiten aquellos quienes tienen esta teología. Ellos dicen que hasta que la iglesia no esté en el poder más grande, entonces Cristo no va a venir. Así que la venida de Cristo no depende de su soberanía, ni de la hora en la que Él diga que será, sino que depende, según ellos, de la iglesia y de los cristianos. Cosa más aberrante no puede haber, porque el Señor no está limitado a nosotros, no está limitado a los hombres, no está limitado a su creación, Él es soberano y Él es poderoso. Y esta doctrina va muy de la mano con la doctrina de la prosperidad, o de la codicia, ¿cierto? Esta doctrina de la prosperidad, por supuesto, empata perfectamente porque, por un lado, enseñan, Dante Gebel, por ejemplo, es otro de los mayores exponentes de esta doctrina dominionista, y él, pues obviamente, va en pro de eso, ¿no? De estar en los medios, de estar adquiriendo fama, de estar hablando de prosperidad. ¿Por qué? Porque si yo necesito ser rico para estar en el poder, para que Cristo venga, entonces pues voy a ir detrás de ello, ¿no? Y como decía, va de la mano con la doctrina de la prosperidad. Sin embargo, vamos a ver más adelante de qué se trata el reino de Dios. Mira, cuando Jesús nació, y esto lo recordamos en este tiempo de Navidad, Herodes, el rey Herodes el Grande, trató de matarlo, trató de matar a Jesús. ¿Por qué? Porque oyó que el rey de los judíos había nacido. Le llegó esta noticia, el rey de los judíos ha nacido, y él dijo, el rey soy yo, el rey de los judíos soy yo, no puede haber otro rey. De modo que tratando él de permanecer en el trono como rey, mandó matar a todos los niños
de 2 años para abajo. ¿Te suena? Algo así como lo que ocurre hoy en día, ¿no? Matan a los niños de 9 meses para abajo. Es lo que vemos que se está legislando cada vez más y se está viendo como algo normal. Se está aprobando este tipo de leyes, las cuales por supuesto nosotros pues no aprobamos porque no lo vemos en la palabra. Y bueno, aunque se aprueben, pues nosotros por supuesto no lo vamos a practicar, ¿cierto? Pero el rey Herodes mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo porque no sabía exactamente dónde estaba, si no específicamente hubiera ido y hubiera matado a Jesús, pero dijo, bueno, pues matemos a todos, mostrando su desinterés por las criaturas y mostrando mayor interés por su posición de poder, por su posición como rey. Para Herodes, entonces, no podía haber otro rey. Él no estaba dispuesto a renunciar a su reino bajo ninguna circunstancia. Estaba aferrado al poder, así como el ser humano está por naturaleza aferrado a tener poder, a tener preeminencia y a tener grandeza según el mundo. La historia, cuando nosotros la vemos acerca de Herodes, y no digo solamente la historia bíblica, sino la historia universal, porque esto es un personaje que ocurrió y que vivió en esta tierra. La Biblia da datos históricos, habla de personajes que existieron, y esto lo podemos comprobar en la historia. Y la historia nos demuestra que este Herodes fue capaz de matar a su propia esposa, llamada Mariamne. ¿Qué te parece? Este era el rey que gobernaba en aquel tiempo, ¿no? El rey que quería matar a Jesús. Después la historia también registra que este hombre mandó matar a sus 2 hijos, llamado uno Aristóbulo y el otro Alejandro. ¿Por qué mandó matar a sus 2 hijos? ¿O por qué los mató a sus 2 hijos? Simplemente porque ellos serían los sucesores. Y tenía él este temor, él desconfiaba de que alguno de sus hijos fuera capaz de quitarle el trono. Así que, ¿qué dijo? Pues los matamos, ¿no? Para que no haya riesgos y así no cederles yo el trono. Bueno, ese deseo de grandeza, como decía hace un momento, es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, es parte de la naturaleza del hombre. El hombre quiere ser el rey de sus decisiones, el rey de su vida, gobernar sobre sí mismo, ser autónomo y estar por encima de todos los demás, enseñorearse de todos los demás hasta donde les sea posible. Los mismos discípulos manifestaron esto. En el capítulo 9 vimos cómo ellos habían discutido entre ellos quién iba a ser el mayor. Ellos dijeron, reino, ok, palabra clave, reino, ok, entonces si el Señor dice que se va y va a morir, bueno, entonces ¿quién va a tomar el reino? ¿Quién va a estar allí en las primeras posiciones del reino? Jesús, cuando escuchó esto, que ellos discutían a lo lejos, les dio una lección acerca de grandeza, usando, por cierto, a un niño como ejemplo. Recordemos, tomó a un niño, lo puso en el centro, en el lugar de mayor preeminencia, de mayor atención, y les dio esta grandeza. Y les dijo, el que quiera ser de ustedes el mayor tiene que ser el siervo de todos, tiene que hacerse como uno de estos niños, de estos pequeños. Les dio otras lecciones con ese niño sentado sobre sus piernas. Luego lo vemos a Jesús cuando vio a los discípulos que estaban prohibiéndoles a otros que echaran fuera demonios en el nombre de Jesús. Aquí vemos pues esta naturaleza pecaminosa manifestada, dándose aires de grandeza, queriendo tener el primer lugar, queriendo ser el más importante, siendo el dueño absoluto de la verdad, siendo el dueño absoluto de hacer el bien. Y vemos aquí a los discípulos prohibiéndole a uno que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, diciéndole, no, tú no puedes hacer eso porque tú no nos sigues a nosotros, no eres de nuestro clan. Y Jesús también les enseñó allí y les mandó a que no prohibieran. Ahora sí vemos el versículo 13, después de esto dice, y le presentaban niños para que los tocase. Bueno, una vez más vemos a los niños aquí, lo cual nos enseña que son importantes para Jesús. Hay personas quienes simplemente no creen, y las respetamos por cierto, pero quiero traer eso a nuestra atención, no creen en la segregación de la iglesia. ¿A qué me refiero con segregación? A que haya una segregación de grupos en donde se pueda enseñar específicamente a niños, se puede enseñar específicamente a jóvenes, se puede enseñar específicamente a adolescentes. Hay algunos quienes no creen en eso, no comparten esa idea y como dije, lo respetamos. Sin embargo, yo veo aquí la importancia de Jesús, o que Jesús le daba a los niños. Para ellos eran importantes. Y vemos aquí entonces a Jesús con un niño o con niños alrededor de él. Y piénsalo,
Un día en la vida de Jesús, un día en el ministerio terrenal de Jesús, estaba lleno de sorpresas. Esto ya lo hemos visto en el Evangelio de Marcos y lo vemos en el resto de los evangelios, ¿no? Estás en un día con Jesús en su ministerio y de pronto aparece un endemoniado gadareno que estaba golpeándose y con piedras y así, ¿no? ¡Ay, qué día!, ¿no? Un día en la vida de Jesús también incluía, por ejemplo, Jesús enseñando y un paralítico siendo bajado del techo, interrumpiendo la enseñanza, y el paralítico baja con todo y lecho por 4 hombres. Pues, qué día, ¿no? Imagínate estando en un día con Jesús y de pronto tú lo ves caminando a él sobre el agua en medio de la noche, en medio de las penumbras, y ves ahí a Jesús caminando sobre el agua, ¿no? Imagínate un día en la vida de Jesús cuando él empieza a multiplicar los panes y empieza a multiplicar los peces, alimentos que traía un niño, por cierto, un pequeñito, ¿no? ¿Qué día, no? Vemos un día en la vida de Jesús siendo cuestionado por los líderes religiosos, recibiendo preguntas capciosas para hacerlo caer, para matarlo, para destruirlo. Y ahora vemos un día en la vida de Jesús, mientras que él hace su ministerio y siendo interrumpido por padres que traían a sus niños para que Jesús los tocara, para que Jesús los bendijera. ¿Qué tal? Bueno, esto era una costumbre judía. Era una costumbre judía que los niños fueran llevados a la sinagoga y que un rabí, que un maestro los tocara, que un maestro los bendijera. El Talmud, que es un libro judío que contiene la tradición oral, dice que los padres traían a los niños a la sinagoga con el propósito de que se les bendijese. Y esto es una buena costumbre. Hago un paréntesis aquí. Solo tenemos 2 ordenanzas o 2, vamos a llamarlas así, sacramentos, nosotros los creyentes. Y tú sabes a cuáles me refiero a la Cena del Señor y me refiero también al bautismo no de infantes, sino de personas quienes han creído y quienes voluntariamente dan testimonio de su fe. Ahora, entonces, ¿qué con las presentaciones de niños? Bueno, esto no es una ordenanza, pero sí vemos que es una buena costumbre. Hay costumbres que nosotros tenemos que no están como ordenanza en la Biblia, pero son buenas. Y en las congregaciones cristianas nosotros traemos a los niños, los presentamos en la congregación. ¿Qué quiere decir esto? Es un acto simbólico en el cual los padres voluntariamente se comprometen con Dios, ya lo hicieron previamente, pero quieren hacer ese compromiso público delante de la iglesia. Y nosotros como pastores, ¿qué hacemos? Simplemente les permitimos que hagan eso en la iglesia local y bueno, ahora sí que como se dice de manera vulgar, ¿no? Los dejamos que se maten solos porque ellos solitos se suben y se comprometen a guiar a sus hijos en el camino de Dios, y nosotros oramos por ellos, los tocamos, los bendecimos. Es lo que nos llama la palabra a hacer. Nunca rechazamos a una familia que venga para presentar a sus hijos ante la congregación, aunque de aquí a kilómetros se vea que no es más que una tradición que quieren subir al Facebook fotos, o quieren simplemente poner la foto y decirle al hijo, no, pues yo te presenté en la iglesia cristiana, y se ve a kilómetros que no van a guiarlos en la palabra de Dios, porque los mismos padres pues no viven la palabra. ¿Cómo van a dar lo que no tienen? Pero aunque vemos todos esos elementos, nosotros los presentamos, porque Jesús en esta porción bíblica vemos que reprendió a los discípulos y les dijo, no les impidan a los niños que vengan a mí. Estoy con esa tradición oral, esa que nos revela el Talmud. Ellos, los rabís, ponían las manos sobre la cabeza del pequeño, del niño, y junto con los ancianos de la sinagoga oraban. ¿Para qué? Para que este niño por el que estaban orando llegase a ser famoso en la ley, en el conocimiento de la ley. Oraban también para que fuera fiel en el matrimonio. Oraban para que fuera abundante en buenas obras. Así que imagínate esa oración, ¿no? Señor, te pedimos que este niño sea alguien conocedor de tu ley, famoso por conocer tu ley, que sea alguien fiel en el matrimonio, que sea alguien abundante en buenas obras. Qué hermosa oración. Es algo digno de que nosotros podamos imitar y hacer también por los niños que de aquí en adelante, al menos en nuestra congregación, hemos de presentar, que son varios, porque nuestra congregación crece mucho por todos lados, pero sobre todo en la multiplicación de los niños nuevos y los bebés nuevos. Y usted que nos ve en otro lado quizás seguramente lo escucha, en las predicaciones se oyen los gritos de júbilo que los niños dan, y nosotros no tenemos ningún problema, ya estamos acostumbrados, y más en este tiempo que no podemos tener clases
presenciales con los niños, ellos están allí con nosotros y están escuchando la palabra de Dios. Sin embargo, tienen también sus espacios virtuales en los cuales reciben enseñanza. Y es bueno que los padres llevemos a nuestros hijos a Jesús. No cometa usted el error en ese tiempo de no llevar a su hijo o de no ir, mucho menos a la reunión, porque es que mi hijo está chiquito. Bueno, tómese el tiempo, enseñe a su hijo desde antes y dígale, vamos a ir a la iglesia, vamos a escuchar la palabra de Dios, te vas a comportar, vas a hacer tu mayor esfuerzo, llévele algún cuadernito para que dibuje, llévele algo para que se entretenga cuando ya quizás se distraiga demasiado, pero por favor no cometa ese error de decir voy a dejar el niño con alguien más para yo poder disfrutar de la reunión. Eso es un grave error y lo vamos a ver. No comete el error tampoco, como decía, de no ir a la reunión porque es que el niño no se está quieto. Bueno, muéstrele por favor quién es la autoridad y quién manda, y la autoridad no es el niño, es usted como padre, es usted como madre. Bueno, ahí va la exhortación pastoral, ¿no? Es bueno que los padres llevemos a nuestros hijos a Jesús y es de hecho nuestra responsabilidad. Ese es otro error en el que muchos caen. El error de decir, bueno, pues ahí se lo traje a la iglesia, enséñale usted la Biblia. Bueno, pues ¿qué cree? Al Señor le plació que se cerraran las clases para niños ahorita en ese tiempo de pandemia. Y ahora, ¿quién podrá ayudarlo? Pues la palabra de Dios y el Señor. Porque usted es el responsable, usted que tiene hijos, es el responsable de guiar a sus hijos en el camino de Dios. ¿Y la iglesia? Bueno, la iglesia es un apoyo en esa tarea de que usted guíe a sus hijos en el camino de Dios. A lo mejor dice, bueno, yo lo quiero guiar, pero no sé cómo. Bueno, acérquese a los pastores, a los maestros de la escuela dominical o como le llamen, ministerio infantil, como le llamen en su congregación, y pídales material. A lo mejor ya lo hay, pero usted se lo pasa de largo. Bueno, allí están los recursos, nosotros ponemos la comida en la mesa y cada uno decide si toma de esa comida y la sirve en su hogar. La iglesia entonces es un apoyo para el propósito de que nuestros hijos vayan a Jesús, de que nuestros hijos escuchen el evangelio. A veces me preguntan, ¿qué tan pequeño puede ser un niño para recibir el evangelio? Y a lo que yo respondo, y cada vez lo medito más y digo, los niños, observo a los niños pequeños y veo cómo son capaces de entender cosas, de entender cosas sencillas desde pequeños. Las caricaturas que ven, se ríen de las cosas que pasan, se asustan con cosas, o sea, ya tienen reacciones a situaciones ficticias quizás. ¿Acaso no serán capaces de procesar si nosotros se los presentamos de una manera sencilla el evangelio? Y yo creo que sí. Así que la respuesta a esa pregunta no es concreta una edad, pero sí desde muy pequeño el niño puede escuchar el evangelio y puede responder al evangelio. Dice el versículo 13, la segunda parte, esto fue solo la primera parte. Después de que les trajeron a los niños para que el Señor los bendijese, dice que los discípulos reprendían a los que los presentaban. No reprendían a los niños, sino reprendían a los padres o a los tutores de esos niños que llevaban a sus niños a Jesús. Aquí esta palabra reprender ya había aparecido antes y fue cuando Jesús les anunció que iba a padecer, que iba a ser entregado por los líderes religiosos y que iba a sufrir. Entonces Pedro le reprendió, le reconvino y le dijo, en ningún modo eso te acontezca. Bueno, es la misma palabra que aparece aquí. Comunica la idea de censurar, comunica la idea de amonestar, comunica la idea también de imponer. O sea, no es solamente decir, oye, te invito a que no hagas esto, sino es una imposición y decir, no lo hagas, te lo prohíbo que lo hagas. La intención de los discípulos no era mala. Quiero que captemos esto. No queremos demonizar a los discípulos, ni mucho menos. Su intención no era mala. Según ellos, tenían claro que Jesús necesitaba enseñar, que Jesús tenía muchas cosas importantes por hacer, y para ellos esta actividad de bendecir a los niños representaba una pérdida de tiempo. Cuando hay niños a nuestro alrededor, pues hay un tiradero, hay ruido, o sea, no está todo tranquilo. Mis hijos ya están grandes, pero recuerdo que cuando eran más pequeños y se iban, la casa estaba callada y tranquila y mi esposa y yo nos quedábamos viendo así como que, qué silencio, ¿no? Pero a la vez extrañábamos el ruido que nuestros pequeñitos hacían. Y eso es una realidad. Donde hay niños, hay ruido, hay movimiento, está el asunto interesante. Y a veces no es lo óptimo, cuando se están haciendo cosas importantes, no es lo óptimo tener al niño, ¿no? Por ahí circula un video
de alguien quien estaba dando una conferencia, una videollamada, una videoconferencia, y de pronto se abre la puerta atrás y entra el niño. No sé si usted ha visto ese video, pero ya entra el niño y empieza a hacer ruido y todo, y esta persona pues era una reunión seria la que estaba teniendo, ¿no? Y atrás entra la nani del niño corriendo para tratar pues de rescatarlo, ¿no? Y que no siga interrumpiendo esa videollamada. Bueno, hay ocasiones en las cuales pues no es lo mejor. Y ellos consideraban que esto era algo así, era una interrupción. Ellos decían, no, el maestro tiene mucho que enseñar, tiene muchas cosas que decir y no necesitamos niños ruidosos ahí alrededor que anden todos babeando y moqueando y ahí, ¿no? O sea, no, estamos enfocados en algo. Para ellos los niños representaban una interrupción. Pero Jesús nunca les mandó a que hicieran eso. Y quiero que observes conmigo esto. Acuérdate que ellos prohibieron a un hombre que echara demonios en el nombre de Jesús. Ellos se lo prohibieron. No porque Jesús les mandó a que prohibiesen. Y aquí vemos una vez más a ellos haciendo algo que el Señor no les mandó a que hicieran. Una vez más los vemos tomando decisiones y tomándose atribuciones que el Señor pues, no les había dicho que hicieran. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces nosotros hacemos eso? ¿Cuántas veces no hacemos cosas que el Señor no nos dijo que hiciéramos? Nos tomamos simplemente atribuciones o a veces decimos cosas. A ver, déjame ver si lo puedo formular bien. Decimos que Dios dijo lo que Él no dijo. No, es que Dios me dijo esto. ¿Y dónde? No, es que a mí se me hace, yo siento. No. O sea, todo lo que hagamos tiene que venir desde la palabra. O todo lo que prohibamos tiene que venir desde la palabra. Todo debe de fluir desde la palabra. Pero aquí vemos a los discípulos tomando decisiones que el Señor no les había dado. Y tomando una decisión sin consultar con el Señor, cosa que también nosotros hacemos en ocasiones. Tomamos decisiones sin consultar porque a nosotros nos parece lo mejor. Ellos ya habían visto que para Jesús los niños eran importantes. ¿Qué tal? O sea, esto no tenía sentido. Ellos estaban diciendo, no traigan a los niños al maestro. Pero aunque a ellos les representaba quizás una interrupción o algo sin importancia, ellos ya sabían que para Jesús eran importantes. ¿Qué ocurrió? Versículo 14. Viéndolo Jesús, se indignó. ¿Cómo podemos traducir esta palabra? Indignarse. O sea, no es enojarse, o sea, es solamente enojarse. Es un enojo que lleva indignación, o sea, es como enojo con highlight, ¿no? Este enojo de Jesús fue ¿por qué? Número uno, porque ellos no comprendieron su enseñanza. O sea, no está bien que nos enojemos con alguien por algo que hace que nosotros no le dijimos o que nosotros no le enseñamos. No sé si me explico. Pongo un ejemplo. Cuando tus hijos hacen algo y tú los regañas, pero previamente tú no les enseñaste a tus hijos que eso no lo debían de hacer. Bueno, aquí no es el caso. El Señor Jesús ya les había enseñado que los niños eran importantes. En el capítulo 9, versículo 37, dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. 9:37 de Marcos. Y en el 9:42 les dijo, cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. O sea, ¿eran importantes o no los niños? Sí. ¿Jesús se los había enseñado? Sí. Además, el enojo de Jesús, además de ser por su falta de comprensión de su enseñanza, fue también por su actitud, la actitud de los discípulos, la actitud que estaban teniendo, de no se acerquen al maestro, no. Y esto, mis hermanos, al Señor no le agrada. Continúa y dice, y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis. Jesús estaba enojado por su reacción y comienza a darles un mandamiento positivo. O sea, el mandamiento positivo es haz esto, mandamiento negativo es no hagas esto. ¿Cuál es el mandamiento positivo? El mandamiento positivo es déjenlos venir a mí, dejen venir a los niños a mí. Y yo te pregunto, ¿este mandamiento positivo seguirá vigente el día de hoy? ¿Seguirá siendo un mandamiento que Jesús nos diga en su palabra? Y yo digo, sí, amén, así es, así sea. El Señor sigue mandando a que dejemos a los niños acercarse a Jesús. Y lamentablemente, en el tiempo que yo tengo sirviendo a Dios y en general como cristiano, lamentablemente he visto casos de niños que son sensibles a la palabra,
niños que son sensibles a la voz de Dios, a una enseñanza, que buscan la palabra y incluso les dicen a sus papás, papá, llévame a la iglesia, llévame a la clase, me encargaron esto de tarea, ayúdame. Y ¿sabes con qué se encuentran? Con la apatía de sus padres. No, eso de la iglesia, está loco, y cosas así como esas, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, los niños crecen, son adolescentes y empiezan a encontrar respuestas en la escuela, con sus compañeros, etcétera, en silencio, y mientras los papás felices porque pues tienen muchas cosas que hacer y los niños pues ahí están en su cuarto haciendo quién sabe qué. Y ya dejaron de molestar con eso de que quieren ir a la iglesia. Después van a la universidad o llegan a la edad de ir a la universidad y se apartan completamente de Dios. Ahora no quieren saber nada de Dios, pero ahora los padres quieren que sus hijos vayan a la iglesia. Y vienen y, ay, pastor, ore por nosotros porque mi hijo, no sé qué. Bueno, ¿te acuerdas? Que sembraste un día desinterés, sembraste un día apatía, sembraste un día negligencia. Bueno, ahora le estás cosechando. Y bueno, nosotros no le negamos la oración, oramos por ellos, pero les hacemos ver que no depende de una oración, no es algo mágico. En su momento fui negligente, ahora ore por mí y por mi hijo, entonces saca la varita mágica y échele ahí unos polvitos mágicos y ya se va a arreglar todo. No, mis hermanos, esto es responsabilidad nuestra. Y vemos aquí entonces a este mandamiento, a Jesús dando este mandamiento, déjenlos venir a mí. Y esto tómalo como de parte de Dios, así como el resto de la enseñanza. Deja a tus hijos ir a Jesús. Para hacer énfasis, Jesús les da también un mandamiento negativo. Es decir, podría ser suficiente con que Jesús diga, dejen a los niños venir a mí, pero va más allá y lo enfatiza y dice, no se los impidáis. O sea, este mandamiento negativo es, no les impidan venir a mí, no se los impidas. Y este mandamiento también sigue vigente, porque una cosa es no dejarlos, ¿sí? Y otra cosa es impedírselos, o sea, poner obstáculos. Una cosa es decir, hacerse oídos sordos, quiere que lo lleve a la iglesia, quiere que le ponga la clase de YouTube de ministerio infantil, Y otra cosa es impedírselo, decir, no, tienes mucha tarea, vas a hacer esto, y es que vamos a ir a no sé dónde, y vamos a ir acá. Eso, mis hermanos, no es buena idea. Y Jesús está dando este mandamiento, el cual sigue vigente. Continúa Jesús y ahora les da el motivo, mandamiento positivo, mandamiento negativo, y ahora les da el motivo, que no sería necesario dárselos, pero el Señor se los da porque es bueno, ¿no? Porque de los tales es el reino de Dios. Por eso comencé diciendo que el tema central de Jesús era ¿cuál? El reino de Dios. Y aquí está asociando a los niños con el reino de Dios, su tema principal. Cuando hablamos de reino, porque se los dejé allí pendiente, cuando hablamos de reino, pues implícitamente hablamos de que tiene que haber un rey. O sea, para que haya un reino, tiene que haber un rey. Y en el reino de Dios, ¿quién crees tú que sea el rey? Pues, obvio, ¿no? Dios, no el hombre. El hombre no es el rey de nada. O sea, hay quienes han interpretado ese versículo de esta traducción en donde dice que nos hizo reyes y sacerdotes. En el original nos hizo un reino de sacerdotes. El único rey aquí es el Señor y no hay otro rey. El hombre no es el rey de nada. Para entrar en el reino de Dios es necesario, según Jesús, ser como un niño. Al reino de Dios se accede siendo como un niño o haciéndonos como niños, y esto lo voy a explicar un poquito más adelante. Lo llamativo aquí es que Jesús no está diciendo que los niños están dentro del reino de Dios o que entrarán al reino de Dios. No. Ve el texto. Dice, de ellos es. No dice, ellos entrarán. No, dice, de ellos es el reino de Dios. Otras versiones en esta porción dicen, a ellos les pertenece el reino de Dios. Es muy diferente estar en un lugar a que ese lugar te pertenezca. O sea, es muy diferente estar, por ejemplo, en esta casa a que esta casa te pertenezca. Son dos cosas diferentes y Jesús lo que está diciendo no es ellos están dentro, es a ellos les pertenece, es más allá. Esto no quiere decir que Jesús, como algunos interpretan, les entregue riquezas terrenales. O sea, algunos interpretan, no, vamos a hacernos como niños para ser reyes, para que el reino sea nuestro. No. Y ese cliché que anda por ahí, ¿no? Las naciones para Cristo, ¿no? Vamos a ganar las naciones.
y yo me voy a ganar quién sabe cuál nación. Pues, ¿y para qué la quieres, no? O sea, no se trata de eso. Al Señor ya le pertenece todo. Él es el dueño de todo, Él es el Señor de todo, Él es el Rey de todo, ¿no? Y como dije, esto no quiere decir que Jesús entrega riquezas terrenales. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús no era terrenal. Él dijo, mi reino no es de este mundo, no es de esta tierra. ¿Cómo el Señor va a prometer algo, cosas terrenales, que Él dijo, esas cosas se las roban los ladrones, esas cosas se oxidan? No, el Señor no vino a hablar de cosas terrenales, sino vino a hablar de lo espiritual. Hubo otros niños, esto para explicar el tema de que a los niños les pertenece el reino de Dios. Hubo otros niños en la Biblia, en la primera carta a los Corintios, a quienes el apóstol Pablo les dijo esta verdad, pero en este caso son niños en el mal sentido. Niños ya más grandes, niños berrinchudos, niños testarudos, y estos son los cristianos de Corinto. Primero a los Corintios capítulo 3, versículo 21, si me acompañas ahí, a primero a los Corintios 3, 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. ¿Sí? O sea, ellos decían, no, yo soy mejor que tú porque yo le voy a Pablo. Yo sí le entiendo. ¿Y tú? No, tú nomás al gritón de Apolos. ¿No? O sea, ellos tenían este tipo de conductas infantiles, pero en el mal sentido. ¿Sí? Les dice, ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Versículo 22, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, o sea, esos ministros a los cuales ellos se adherían como si fuera un partido y los ponían a chocar entre ellos, que nada que ver. Él les dice, los ministros, ellos, Pablo, Apolo, Cefas, son un regalo de Cristo para la iglesia. Los pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, todos ellos son dones, son regalos de Cristo para su iglesia, para que edifiquen la iglesia. No son partidos para que los pongan a chocar como si fueran Biden contra Trump, ¿no? O sea, no es así. Son regalos de Cristo para su iglesia. Ahora, les dice aquí después, los ministros son regalos para ustedes. Sea el mundo, o sea, el mundo les pertenece. Los incrédulos son esclavos del sistema del mundo. Sin embargo, nosotros los creyentes sabemos cómo funciona esto y sabemos que el mundo es un enemigo, el sistema del mundo es nuestro enemigo. Y por eso somos dueños del mundo. ¿Por qué? Porque conocemos el propósito de la creación. Continúa diciendo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Bueno, todo esto le pertenece a Cristo. Y dice su palabra que nosotros somos coherederos con Cristo. Así que si le pertenecen a Cristo, tanto la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, nos pertenecen a nosotros como coherederos. Y lo enfatiza y dice, todo es vuestro y vosotros de Cristo. O sea, no podemos decir que poseemos esto si no le pertenecemos a Cristo. Es decir, los incrédulos no son dueños de estas cosas, no son coherederos de nada, sino que son objetos de la ira de Dios, si no se arrepienten. Vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Es lo que les dijo. A esto se refiere con que el reino de los cielos, el reino de Dios les pertenece. O sea, todo esto nos pertenece. ¿Te fijas que nada tiene que ver con cosas materiales y pasajeras? En el Sermón del Monte, el Señor hizo la misma promesa en Mateo 5:3, pero usando una analogía distinta. Estamos en el principio de el reino de Dios nos pertenece. Mateo 5:3, dijo Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es que el reino de los cielos. Vemos entonces que aquí sí es para entrar al reino y aquí también de ellos es el reino de los cielos, les pertenece, nos pertenece el reino. ¿A quiénes? A los pobres en espíritu. ¿A quiénes? A los niños. Vamos a ver el versículo 15 de Marcos 10. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. De cierto os digo, esa primera frase comunica solemnidad, comunica algo que es de suma importancia. O sea, es como si dijera la neta, ¿no? O sea, esto que les digo no estoy mintiendo, es en serio. O sea, de cierto os digo, es solemnidad. Que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y aquí sí está hablando de entrar al reino. Aquí sí, la única forma de entrar al reino de Dios es haciéndose como niño, haciéndonos como niños, no en todo el sentido. Ahorita vamos a ver en qué sentido. La única forma de entrar al reino y de ser dueño del reino es como
haciéndonos pobres en espíritu. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el señorío de Cristo. Es la esfera en donde los súbditos se sujetan voluntariamente al Rey y Señor que es Cristo. Ese es el reino de Dios. No tiene que ver con cosas materiales. Es un reino en donde Él es el Rey de nuestras vidas, ¿sí? Sin embargo, hay quienes pretenden recibirlo de forma condicionada. Hay quienes piensan que el reino de Dios es como si fuera un club, un Sam's Club, un Costco, en donde tú dices, bueno, voy y tomo lo que me conviene, cuando quiero voy, cuando necesito, cuando no, no, y si me conviene más en otro lado, voy en otro lado. No, 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 no. Eso no es el reino de Dios, eso es un club. El reino de Dios es su señorío sobre nuestras vidas. Hay quienes dicen, bueno, yo recibo al Señor como mi Señor y Salvador, o como mi Salvador y Señor, si me da algo material a cambio. ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a resolver? ¿Va a resolver mi problema matrimonial? ¿Va a resolver mi situación económica? ¿Va a sanar mi cuerpo? Si hace eso, entonces yo lo recibo. Hay quienes dicen, bueno, o no lo dicen, pero lo viven y lo demuestran. El Señor es mi Señor en algunas áreas de mi vida. En otras, yo me encargo. O sea, yo no necesito a Dios en esto, yo me encargo. Pero en otras sí, Señor, tú dime para dónde. No, mis hermanos, en el reino de Dios, Él es el Rey sobre todo y en todas las áreas de nuestra vida. Debemos de recibir su señorío como un niño. Ahora ya dije qué es el reino brevemente. Ahora hablo de qué es el reino y cómo se recibe, como un niño. Se recibe como un niño en el sentido de la confianza que tiene un niño. ¿Has visto esa cualidad de los niños que creen todo lo que les dices? Los niños así como de 2, 3 años, les dices algo, no, fíjate que yo sé volar, y ¿a poco sí? Se lo creen, ¿no? O sea, todo lo que les dices a los niños lo creen. Tengo un sobrinito maravilloso que nos ha robado el corazón a todos, que ahorita está en esa etapa en la que todo lo que le dices lo repite. Oye, ¿tienes bigote? Tienes bigote, todo lo repite, no es tierno, todo lo que tú le dices lo cree, y a eso es a lo que Jesús se está refiriendo. No a ser un niño en el sentido de los que hacen berrinche, porque no, los niños son santos, ¿eh? Algunos dicen, no, los niños son inocentes, y dices tú, ok, ya lo viste bien para que veas qué tan inocente es. No lo es, manipulan, lloran, hacen berrinches, etcétera, y manifiestan su naturaleza caída. Pero Jesús se está refiriendo a esa cualidad de los niños de confiar, de creer. Los niños confían en sus padres. Ellos no están estresados si los papás van a tener para pagar la renta o no. Ellos simplemente se acuestan en su cama. Ellos no están estresados si los papás tienen trabajo o no para ir al supermercado. Ellos piden comida porque tienen hambre. Bueno, ¿por qué? Porque confían, creen en su padre. Esta semana leí una historia que compartí con algunos de la congregación de un vuelo. Iban en un vuelo, el cual de pronto entró en una zona de turbulencia, en una zona donde había mucho viento, unas ráfagas de viento muy fuertes. Las nubes estaban tan oscuras que parecían un carbón, eran muy, muy grandes, ¿no? Y de repente cae un rayo. Imagínate, vas en el avión, no sé si te ha tocado una de esas, no te la recomiendo, no es nada divertida, no se parece nada a lo que ves en las películas, ni se siente igual, ¿no? El avión se movía terriblemente y golpeaban los truenos cerca del avión. De pronto se apoderó un silencio entre los pasajeros, después de todos los gritos. ¿Por qué? Porque nadie se sentía seguro. ¿Quién se puede sentir seguro allí? Pero había un niño pequeñito que estaba de lo más tranquilo. Estaba con su cuaderno, con su lápiz de color, estaba dibujando una imagen, un dibujito de él trepándose en un árbol, en un día soleado. Cuando lo miraron, pues nadie podría imaginar que ese niño estaba arriba de un avión en una turbulencia terrible. Y alguien le preguntó al niño, ¿no tienes miedo? Y el niño levantó la vista un poquito de su libreta, sonrió y dijo, no. ¿Por qué no tienes miedo? Le dijeron. Porque mi papá es el piloto. Y después volvió a dibujar. Esta es la confianza que tenía este niño en su padre. Estaba dibujando. Mi papá es el piloto, mi papá es el mejor. Así como esa edad de los niños, ¿no? Que dicen que su papá es el mejor del mundo. Para los míos todavía yo soy el mejor guitarrista. Eso dicen ellos. Confiar en Cristo, mis hermanos, es una decisión.
Confiar no es algo que se recibe de una fórmula mágica o de alguna manera rara. No. Confiar es una decisión. No lo mistifiquemos demasiado. Cada uno decide si confía o no confía. Ese niño en el avión decidió confiar en su papá. Lo había decidido desde hacía mucho tiempo. Confiar es una decisión. Confiar en Cristo es una decisión. Decidimos confiar en Cristo para salvación. El Señor no obliga a nadie. El Señor manda a que se arrepientan y cada uno decide si se arrepiente o no, si confía en Él para salvación. Confiar en Cristo es una decisión también en el ámbito de la dirección de nuestra vida. Es decir, yo tengo un plan para mi vida y veo en su palabra que hay cosas en ese plan que no cuadran. Bueno, no voy a decir aquí sí lo meto, aquí no, aquí sí, aquí no. No. Es más bien ver bien lo que dice la palabra y modificar mi plan. Y a lo mejor digo, ay, pero ¿y si no salen bien las cosas? Créeme, van a salir bien las cosas de acuerdo a la palabra, cuando nosotros actuamos conforme a la palabra. Eso es confiar, pero cada uno lo decide. Cada uno decidimos si ponemos nuestra vida y nuestros planes en las manos del Señor, aunque para nosotros quizás no parezca muy lógico. Ejemplo, tengo este trabajo, pues no estoy bien en el trabajo o no estoy haciendo cosas honestas. Bueno, si las dejo de hacer, no me va a ir bien, no va a prosperar el asunto, voy a tener problemas económicos. Bueno, su palabra dice otra cosa, ¿no? Así que si tú decides confiar en la palabra, vas a dejar ese trabajo y aunque aparentemente implique una pérdida, ¿sabes qué? Vas a caminar en la bendición de Dios. Vas a abrir puertas para quizás algo mejor, no lo sabemos, pero sí por lo menos para tener la aprobación y la bendición de Dios. Y así podría poner muchos más ejemplos. No hay nada más seguro que confiar en Él, incluso en las pruebas. O sea, confiamos en Cristo para salvación, confiamos en Cristo para que dirija nuestras vidas, pero también confiamos en Él cuando estamos viviendo una prueba. A lo mejor ahora mismo estás experimentando una prueba en tu salud, en tu economía, qué sé yo, alguna prueba, algo difícil de tu vida. Bueno, allí es en donde decidimos confiar en Él y decir, Señor, no se ven bien las cosas, pero yo confío en que tú tienes un propósito de bien para mí que te amo en medio de esta situación. Cada uno decide si confía en que el propósito de Dios para con esa situación difícil es para bien, así como lo hizo Job. Él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, y no le atribuyó despropósito a Dios. Él decidió confiar en Dios. Más adelante uno de sus amigos le dijo a Job, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿Qué tal? Y esto es un principio bien profundo. En la medida que nosotros tememos a Dios, en la medida que nosotros amamos a Dios, en la medida que nosotros obedecemos su palabra y tenemos comunión con Él, es en la medida en la que nosotros confiamos en Él, pero también en quienes están a nuestro alrededor. Pero además de ser lo más seguro que podemos tener, confiar en el Señor, también nos abre la puerta para disfrutar de un sinnúmero de bendiciones espirituales en Cristo. Porque mientras que estamos estresados y desconfiados en ese círculo de especulación y de suspicacia y todo esto, nos perdemos de bendiciones. No podemos ver las bendiciones que el Señor ha depositado en nuestras manos. Si estás en una iglesia, por ejemplo, y estás en una comunión con Dios pobre y mediocre, ¿sabes qué? Vas a ver a todos los de la iglesia con desconfianza, los vas a ver, has decidido eso, ¿no? Decidir no confiar en nadie y vas a estar todo ahí, todo retraído, te vas a perder de la bendición de tus hermanos, de muchas cosas, y eso es solo por poner un ejemplo, porque cuando nosotros no confiamos en Él, decidimos no confiar en Él, pues nos perdemos de las bendiciones, nos perdemos de la oportunidad de disfrutar de esas bendiciones, para decirlo de una mejor manera. Dice el versículo 16, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Esto fue después de este enojo de Jesús, del mandamiento positivo, del mandamiento negativo, de la enseñanza profunda acerca del reino y de este llamado a tienen que hacerse como niños. Hacerse ustedes mismos, decidir ser como niños. Yo decido confiar en Dios. Yo decido confiar en Él en medio de la turbulencia, así como este otro niño. Yo decido confiar pues en quienes están alrededor de mí, en mi familia, en mis hermanos, en mis pastores. Yo decido confiar en ellos. Y dice después que el Señor
tomó en los brazos a los niños y puso sus manos sobre ellos para bendecirlos. Yo quiero ser uno de esos niños, a los cuales el Señor les toma en sus brazos, a los cuales el Señor pone sus manos sobre ellos y los bendice. Y es que el Señor actualmente está activamente trabajando, está activamente bendiciendo. Jesús dijo, mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? ¿Te has puesto a pensar? Ahora mismo, ¿qué está haciendo Jesús? Dice la palabra que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. El Señor está trabajando, el Señor está obrando a favor de nosotros. Activamente está bendiciendo. ¿A quiénes? A aquellos quienes deciden confiar en Él. Por esto es importante hacernos como niños en este ámbito de la confianza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros confiamos en Él, podemos recibir la mano de Dios sobre nosotros, la bendición de Dios sobre nosotros, y no estoy hablando exclusivamente de bienes materiales, porque Dios también puede bendecir de esa forma, pero no es lo que nosotros principalmente buscamos. Buscamos principalmente su reino y su justicia. Lo demás viene por añadidura. Aquellos quienes se bajan del trono de su propia vida y dicen, ¿sabes qué? Yo ya fui el rey por mucho tiempo y no me ha ido nada bien. Y no ha habido éxito, no ha habido bendición, no ha habido sino dolor, tropiezos, etc. Así que yo decido bajarme del trono de mi vida. Porque allá arriba me guío solamente por la desconfianza, me guío solamente por la especulación, por la suspicacia, y eso no ha traído más que dolor a mi vida. Así que decido bajarme del trono de mi propia vida. Es entonces cuando recibimos la bendición de Dios. Es entonces cuando podemos ver las bendiciones que ya teníamos, pero que por ser testarudos, por ser como Herodes, pues no estamos viendo ni disfrutando. El Señor bendice a aquellos quienes no cuestionan lo que el Señor les pone en el plato. ¿Te has preguntado eso? Dice la palabra, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Nunca hemos visto a un niño recién nacido poniéndole pero a la leche de su mamá. Ay, mamá, otra vez, sabe igual siempre. No, el niño lo desea y lo anhela. Y así de esa misma manera nosotros hemos de recibir y de no ponerle pero ni cuestionar lo que el Señor nos pone en el plato. Eso se llama providencia de Dios. ¿Qué está poniendo Dios en tu plato ahora? Ahí lo pone el Señor. ¿Y cómo reaccionamos? ¿Como el pueblo de Israel? ¿Otra vez maná? ¿O reaccionamos como Job? Pues, recibiremos de Él todo, tanto el bien como lo que para mí parece mal. ¿Cómo vamos a reaccionar? Bueno, el niño no pone peros, el niño desea lo que el Señor le ponga en la mesa. El Señor bendice a aquellos quienes deciden descansar en la promesa de aquel quien es el dueño de todo. Yo confío en el Señor, quien es el dueño del oro y de la plata, quien es el dueño de todo, quien es el Señor de todo. Así que hago bien en dejar de confiar en mi prudencia, en mis habilidades, para descansar en Él, quien es el soberano y quien tiene control de todas las cosas. Así que eso es lo que el Señor tiene para nosotros. Confiemos como niños en el Señor, pero, y con esto termino, decidamos confiar también en otros. Y esto podría desarrollarse de aquí otra enseñanza. ¿Por qué? Porque mira, toda persona que está alrededor nuestro tiene el potencial para hacernos daño. Todas las personas. Imagínate, nosotros como pastores, cada persona que entra a la iglesia nueva puede ser alguien, un lobo vestido de oveja, puede ser un divisor que cause mucho daño, puede ser, no lo sé. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces? ¿Les vamos a cerrar la puerta? No, hemos de confiar. Hemos de confiar y hemos de pues, servirles, hemos de enseñarles, hemos de aconsejarles, sin importar lo que pase. El punto es de que cada uno de nosotros decidimos confiar en otros. Yo decido confiar en otros, usted decida confiar también en quienes están alrededor de usted. Y hacerlo, ¿por qué? No porque confiamos en las personas, sino porque confiamos en Dios. Y el Señor tiene control de todas las cosas. Así que démosle gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos tantas gracias por la instrucción que nos das en tu palabra, porque en esta breve porción bíblica nos recuerdas que es necesario hacernos como niños en la confianza, hacernos como niños en esta actitud que no es de suspicacia, que no es de replicar o de rezongar, de
de reclamar, sino de confiar, de descansar. Así queremos, Señor, confiar en ti, para que tú entonces nos tomes en los brazos, para que tú entonces pongas tus manos sobre nosotros, para que tú nos sigas bendiciendo. Es lo que anhelamos. Un año está por terminar y queremos, Señor, no esperar hasta que empiece el otro año, sino desde ahora mismo comenzar a tomar decisiones como estas, de confiar en ti y confiar en nuestra familia, en nuestra esposa, en el cónyuge, confiar, Señor, en nuestros hermanos en la fe. Quizás nos fallen, sí, pero nuestra confianza está en ti y tú nos ayudarás, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este tiempo y por cada uno de mis hermanos quienes están conectados ahora. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén.